potencia combinada y la de la exponencial compuesta, ¿no? Les había propuesto este ejercicio. Que podríamos resolver y contemplando primero los aspectos del dominio, ¿no? Tenemos que este x cuadrado menos 4, digamos, expresemos el dominio de la función, digamos como algo así. Vamos a tener algo así. ¿No? Y vamos a tener que, después esto, va a tener un comportamiento positivo, ¿no? En áreas como estas, y negativo por acá, ¿sí? Lo cual nos permite, por ejemplo, ¿no? Decir que para X que pertenecen, eh, sí, o inclusive, ¿no? Acá. Hasta infinito, vamos a decir que la expresión vamos a tener es así, ¿cierto? Así. Por lo tanto, la derivada de esto, tendremos que la derivada de esto es la derivada de una exponencial, de una función exponencial, ¿no? Diríamos así, si, a ver, para aclarar, si u es x al cuadrado menos 4, tendríamos así, ¿no? La derivada, aquí estaríamos pidiendo la derivada, que sería la derivada con respecto de u medio elevado a la u por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Entonces esta primera parte que va a ser es una exponencial a la u que vamos a tener medio de u medio a la u ln de un medio, ¿no? Luego por la derivada de u con respecto de x. Es esto, ¿no? Esto nos da 2x, ¿cierto? Eso es lo que finalmente nos queda. Y ¿no? Para x que pertenece desde menos 2 hasta 2, entonces nuestra expresión es medio, y sería el negativo, ¿no es cierto? Sería así, ¿no? 4 menos x cuadrado. Entonces, de la misma manera, podríamos decir, entonces, si digamos v es 4 menos x cuadrado, entonces acá tendríamos manera similar, ¿no? Estamos haciendo acá la regla de una función compuesta, ¿no? O de composición de funciones, como quieran, que es la regla de la cadena, ¿no? Estamos aplicando la regla de la cadena, ¿no? Además de otros conceptos, ¿no? Entonces acá tendríamos, esto sería la derivada con respecto de v de un medio a la v por la derivada de v con respecto de x, ¿cierto? Y esto nos va a dar algo parecido, ln de un medio. Y la derivada de v, la derivada de esto que nos da menos 2x.
¿cierto? Ya está. Eso es, entonces ya tenemos ahí las derivadas, ¿no? Las expresiones para cada dominio, o subdominio, como quieran llamarle, ¿no? Pequeña diferencia. ¿Ok? Es un tratamiento como deberíamos darle cuando tenemos una expresión así y nos piden cuál es la expresión de la derivada, ¿no? Había, había algo que de repente quedó sin reiterar, ¿no? Sobre todo, es esto de aquí. Acá les, por ejemplo, a ver acá, podemos ver aquí, ¿no? Quiero la, este, constante de Neper, ¿no? O de Napier o de, este, Napier, ¿no? También, de Euler, ¿no? Euler. Bien, esta constante de Euler es un número irracional, ¿no? Un número irracional porque no sale de una división de un par de números, de un par de enteros, ¿no? Al dividir no obtenemos, no hay, ¿no? Y tampoco es un número, no es racional y tampoco es un número algebraico. Y si no es algebraico, entonces tiene que ser trascendente. No sale de un polinomio, tampoco, no sale como raíz de un polinomio. A partir de un polinomio no se puede, o de una expresión algebraica, no sale, por eso se le llama trascendente, ¿no? Entonces, este valor de E que ustedes ya conocen, ¿no? Así como pi conocen E, eh, tiene pues su expresión, digamos, a partir de aquí, ¿no? Miren, ¿no? Tenemos 1 entre el factorial de 0, el factorial de 0 es 1, ¿no es cierto? 1 entre factorial de 0, más 1 entre factorial de 1, más 1 entre factorial de 2, más 1 entre factorial de 3, y así sucesivamente, ¿no? Algo así. Eso sería E. Así como también en función del límite, ya lo hemos trabajado, también E se puede expresar así, ¿no? Y el E a la X, ¿sí? Que vendría a ser simplemente cuando n tiende a infinito, o sea, aquí la variable es n, ¿ok? X viene a ser algo así como una constante, tendríamos así, ¿no? O sea, si acá fuera el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 2 entre n a la n, 2 entre n a la n, pues acá sería e al cuadrado, ¿no? Serían igual. Bien, cuando tenemos ese e a la x, se representa así, ¿no? Y se representa así, donde acá tenemos f entre paréntesis el exponente, ¿no? Cuando un exponente está entre paréntesis, lo consideramos que se está refiriendo no a una potencia, sino a una derivada. O sea, f a la 0, entre paréntesis, es f, es la función f sin derivar. Un f a la 1 es la primera derivada, un f a la 2 es la segunda derivada, y así sucesivamente, ¿no? Pues esto es lo que deberían recordar, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, ¿no? Por aquí vamos a, creo que podemos recortarlo para que, ¿no? Según el polinomio de McLaurin, tenemos, sí, ¿no? Así, ¿ok? Allí. Podríamos, eh, digamos, escribirlo así. E a la X es la sumatoria, ¿no? Desde, digamos, desde n igual a 0 Pero hasta solo tiene que infinito. cambiar la ventana. Uy, que no estamos aquí, a ver, creo que acá es, ¿no?
Ya está, disculpe. Entonces aquí tendremos, ¿sí? E a la x, la sumatoria desde 0 hasta infinito de eh, x a la n, k de x entre factorial de n, ¿no? Sí. X a la n entre factorial de n, factorial de n, ¿no? Entonces cuando sea 0, acá factorial de 0, x a la 1. No, x a la 0, perdón, factorial de 0, x a la 0. Entonces eso nos da 1 entre factorial de 0. Cuando sea 1, x a la 1, factorial de 1, y así, ¿no? Tenemos esto. O sea, finalmente esto va a ser x a la 0 entre factorial de 0 más x a la 1 entre factorial de 1 más x a la 2 factorial de 2 y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Ok? Ya está. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este límite? ¿No? Para dar una muestra de una aplicación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos que resolver esto, ¿no? Cuando x tiende a menos infinito de e a la x. ¿No? Cuando tenemos esto, probablemente si reemplazan, pues van a decir, bien, eh, reemplazo acá el menos infinito, ¿no? De repente atinan a bajarlo, sería 1 entre e al infinito nos sale infinito, y 1 entre infinito, 0. Pero cuando utilizamos esta función ya, la función e a la x, ¿no? Con este despliegue que se muestra acá, tendremos así, ¿no? ¿No? El límite de todo esto, ¿no? Acá tenemos 1, ¿no? 1 más x entre... Bueno, el factorial de 1 es 1, así que creo que se entiende que queda ahí. Más, acá tendremos x al cuadrado, ¿no? Entre factorial de 2 más x al cubo entre factorial de 3 más x a la cuarta entre factorial de 4 y así, ¿no? ¿Está bien? X a la quinta factorial de 5 más... Ya está, así. Esto lo podríamos agrupar parecido, ¿no? Parecido, y decir, a ver acá, cuando x tienda a menos infinito, y acá vamos a tener, digamos así, ¿no? 1 más x, más aquí le podríamos factorizar el x cuadrado, y decir, bueno, esto será 1 entre factorial de 2 más x entre factorial de 3, ¿no? Más x a la 4, 1 entre factorial de 4 más x entre factorial de 5. Y así, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, entonces, a ver. Entonces esto de acá, si reemplazamos el menos infinito, ¿qué vamos a tener? ¿No? Si reemplazamos menos infinito, acá vamos a tener 1 menos infinito, ¿no? Acá será 1 menos infinito. Acá menos infinito al cuadrado, ¿qué nos sale? Infinito. Acá sería, bueno, acá tendremos un valor, y de acá ¿qué nos sale? Menos infinito, ¿no? Menos infinito. Acá nos saldrá, bueno, se está multiplicándose, ¿no? Más este por el otro, se está multiplicando, más acá nos sale infinito, igualmente, ¿no? Menos infinito. Y así. De estos dos que nos sale, ¿sí? Acá es infinito. De acá. Acá vamos a tener, de aquí, vamos a tener menos infinito. Vamos a tener menos infinito. De aquí, de este
menos infinito, infinito, ¿no? O sea que todo esto viene a ser, entonces, este límite, cuando x tiende a menos infinito de e a la x, nos sale menos infinito, ¿no? No, tener cuidado, ¿no? Cuando tengan este e a la x, eh, eh, podrían necesitar desplegarlo de esta manera para poder trabajar. Recomendación. ¿Sí? Ya está. Entonces ahora vamos a ver otro temita. Era una aclaración nada más que quería hacer, si acaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una expresión, digamos así, ¿no? Como esta, ¿no? Estas son las este, llamadas derivadas. Derivadas, le decimos derivadas que también le dicen derivadas implícitas, pero se refiere a las funciones implícitas, ¿no? Implícitas. Eso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? A ver, tenemos una expresión como esta, ¿no? X, digamos, X por Y igual a coseno de Y, ¿no? Y necesitamos encontrar, calcular, o sea, la idea es calcular, eso es lo que se... de X del coseno de Y. ¿Ok?